Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Tenemos una nueva emisión de La Náusea TV. El día de hoy estoy con el doctor Rafael de la Garza Talavera, politólogo, un servidor, maestro Héctor Oz, también politólogo. Bueno, vamos a regresar un poquito a terrenos latinoamericanos después de que las últimas sesiones de La Náusea TV pues, han estado enfocadas en el monotema de prácticamente todo lo que va del 2025, que es el caso de Donald Trump, con todo lo que ello conlleva en términos de política internacional. Hablamos de política económica, hablamos de sus intervenciones en los distintos conflictos eh, pues que están latentes en el mundo, pero queremos, como siempre lo hemos hecho en La Náusea, pues regresar un poco también la mirada hacia el continente, hacia el sur del continente, hacia lo que pasa en América Latina e inevitablemente pues también en el caso de la política nacional. Entonces, dejamos pasar unos días, el 14 de abril pasado, hace ya prácticamente medio mes, hubo elecciones en Ecuador. Fueron elecciones importantes en términos de que, bueno, era una segunda vuelta después de un proceso muy anunciado, muy cantado, tras 2 años de gobierno de este personaje, Daniel Noboa, un personaje, un oligarca junior de estos que nos estamos acostumbrando a ver cada vez más en los gobiernos de las presidencias, en las presidencias de las distintas repúblicas, y que bueno, después de un proceso que más o menos sabemos que todo lo que viene arrastrando la Revolución Ciudadana, desde que salió Rafael Correa, que ha sido el estandarte, digamos, de esa lucha, lo que aconteció prácticamente de forma inmediata, con una traición, si se quiere llamar así, por parte de Lenín Moreno, quien empieza a deshacer ciertas políticas que se habían impulsado durante esos dos cuatrienios de Rafael Correa. Y bueno, la continuidad de eso fue que llegó un banquero a la presidencia del Estado de Ecuador, como Guillermo Lazo, que no concluye su mandato. Eso sumerge a Ecuador en una crisis política de cierta magnitud. Y bueno, sabemos que ahora Daniel Noboa gana las elecciones con amplias acusaciones de fraude, con cuestiones que estadísticamente no se pueden explicar, más que llevando el análisis un poco más de lo que aconteció en el mero día de la jornada electoral, sino analizando la cuestión más bien en términos estructurales. Entonces, pues nos interesa aquí con Rafa analizar un poquito, digo, más allá del caso concreto de Ecuador, sobre el cual quizá muchos de los seguidores de la náusea no tienen el contexto tan claro como lo podemos tener para otras latitudes. Pues lo importante o lo que queremos hacer es pues reflexionar un poquito sobre este nuevo tipo de gobiernos, ¿no? Este tipo de gobiernos que son, por supuesto, neoliberales, como es el caso de Milei, por ejemplo, en Argentina, pero que también recurren a estrategias que desafortunadamente son bastante conocidas en la región de América Latina, que son aquellas que tienen que ver con la militarización de la vida pública o con la imposición de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, y que ese es el caso de Daniel Noboa, ¿no? Que se perfila hacia una política más represora, hacia una política de más control social en términos, insisto, de la participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país, y pensar un poquito en lo que ello significa para la democracia, para la tan cacareada democracia por todos lados, en términos estructurales. Y bueno, a lo mejor podemos aprovechar hacia el final para comentar un poquito las últimas declaraciones de uno de los últimos presidentes de México, Ernesto Zedillo, quien después de muchos años sale a la palestra a decir que la democracia en México también está muerta a raíz de la reforma al Poder Judicial, un Poder Judicial que, por cierto, él modificó en buena medida, precisamente pensando en las conveniencias de tener un Poder Judicial a modo. Entonces, con eso, le cedo la palabra a Rafa para que podamos dar algunas primeras impresiones. Yo creo que podemos empezar con el caso ecuatoriano, con lo que ello representa para América Latina en su conjunto, y después trasladamos la mirada un poquito hacia el caso mexicano. Rafa. Así es, un gusto estar aquí contigo, Héctor, y con nuestros seguidores. Efectivamente, usted dirá, pues, ¿para qué analizar elecciones fraudulentas en un país bananero? Perdone usted, pero es literalmente bananero, es uno de los grandes exportadores de bananas, que además es el negocio de Novoa, de los Novoa, entre otros, ¿no? Y donde se ha visto que las bananas, pues, van cargadas de polvo blanco, ¿no? Entonces, eh, debe ser una coincidencia. Ya ve usted que la delincuencia organizada dentro y fuera del Estado, pues es muy creativa e innovadora, ¿no? Creo que lo interesante aquí, ¿no? A contrapelo de lo que acabo de decir, no, pues, ¿para qué vamos a revisar algo que no vale la pena, un Estado pequeño, etcétera? Pero creo que lo interesante aquí, lo que llama mucho la atención, es lo que podríamos llamar el modelo Bukele. Perdone usted, porque hay otros que dicen que es el modelo Trump, pero no, ya hablando en Latinoamérica, el modelo Trump se ha transformado, y me parece que el modelo Bukele es este modelo de un país cárcel, de un país controlado básicamente por el ejército, las Fuerzas Armadas,
estas Fuerzas Armadas fuertemente subordinadas al Pentágono y al Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿sí? Y un aparato estatal totalmente subordinado a estos intereses, desde el Congreso hasta las instituciones, por ejemplo, electorales. Entonces, bueno, pues lo que sucede en Ecuador es el script un poco de lo que sería un golpe blando, ¿no? Ya ve que por allá se les da muy bien en Perú, que es frontera con Ecuador, pues Fujimori se dio un golpe a sí mismo. Bueno, pues es guardar la distancia, eso es lo que hizo Novoa. En primer lugar, no dejó la presidencia, se mantuvo en la presidencia en contra de lo que se supone la ley lo obliga, impide que la vicepresidenta llegue al poder. No solo lo impide, sino que además la trata de sacar del país con argumentos, ¿no? Falsos, pero él se mantiene y mantiene el control del Instituto Electoral, que no sé en realidad cómo se llama exactamente, pero del Instituto Electoral, que de autonomía no tiene lo absoluto, no tiene nada. Y entonces, con las Fuerzas Armadas, con los poderes de los medios de comunicación, por supuesto, ¿sí? Con el apoyo del Poder Judicial, pues básicamente lo que hizo fue hacer una elección de Estado, una elección que en las primarias, como usted sabe, en primero votan por varios candidatos y si ninguno de ellos tiene la mayoría calificada absoluta, entonces pues los dos primeros se van a la elección final y pues quedan estos dos personajes, uno, esta señora relacionada con el correísmo y Novoa. Y terminan casi empatados en la primera vuelta, ¿sí? Y en la segunda vuelta, en el Inter, la CONAIE, que había estado en contra del correísmo y que se había alejado, decide públicamente, ¿sí? Apoyar a, perdón que se me olvida el nombre de esta señora, ahorita me lo recuerda, por favor. Luisa González, Luisa Luisa González. González, sí, porque es que no voy a confundir con la peruana. Sí, vale la pena. Efectivamente, sí. Luisa, eh, eh, pues digamos, si la CONAIE, que maneja alrededor de casi 1 millón de votos, sí, declara su apoyo, pues uno dice, pues bueno, no es que vaya a ganar Luisa, pero vamos a tener un resultado cerrado. Y no fue así, fue exactamente lo contrario. Un resultado totalmente planchado, con millones creo que más de 1 millón de votos a favor de Novoa. Creo que son como 10 puntos porcentuales o algo así, pero Pues creo. déjame nada más poner más o menos ese contexto, ¿no? A ver, Efectivamente, termina la primera vuelta empatados con un 44% de los votos, más o menos 4.5 millones de votos cada uno. Como tú dices, es un sistema de dos vueltas electorales, entonces eso quiere decir que ya en un segundo round solamente participan ellos dos y se dividen el resto de votos. Y ahí es donde lo importante, la principal fuerza o la tercera fuerza es este movimiento organizado por la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, y representados en un partido muy concreto, que es el famoso partido Pachacutic, con un Pachacuti. líder que vale recordar que ha tenido fuertes encuentros con el correísmo precisamente a raíz de las cuestiones relacionadas con el extractivismo. Pero bueno, después de esta dictadura que se empieza a instaurar en los últimos 2 años, por fin, digamos, liman ciertas asperezas sin que se conforme una alianza formal, pero sí, las fuerzas indigenistas, las fuerzas de esa izquierda que no es la de Correa, sí llaman a votar efectivamente por Luisa González. Entonces, lo que resulta completamente extraño, eh, imposible, es que la candidata Luisa González se mantiene con el mismo número de votos, los 4.5 millones, sin subir prácticamente uno solo, mientras que, como dices, efectivamente Daniel Noboa gana 12 puntos porcentuales más, del 44% pasa al 56%, más de 1 millón de votos más, los cuales se anunciaba precisamente que iban a apoyar, aun cuando esto no se trate de un traslado automático ni aritmético, se anunciaba que iban a apoyar precisamente a la fuerza que representa esa izquierda institucional del correísmo, ¿no? Pues bueno, la serie de movimientos que se dieron por parte del gobierno de Novoa implicó decretar el sitio de Estado en algunas localidades importantes, sobre todo donde más apoyo Sí, tenía estado la de sitio, CONAIE. efectivamente. Cambio Ujú. de lugares de votación, De sí, sí. votación, la prohibición de sacar celulares. Y mira, por ejemplo, para seguir hablando y te cedo la palabra, el anuncio de políticas de corte populista, es decir, el anuncio de bonos para madres, para empleados, para desempleados, para jóvenes.
en un periodo que hay que decir que es un periodo muy largo entre la primera y la segunda vuelta, es un periodo de más de 2 meses, no como pasa en otros lugares que bueno, es de un mes, en donde no se presta tanto para este tipo de manejos, pero el propio sistema electoral permitió esto. Ahora, podemos discutir la cuestión del fraude o no, no sé si tú quieras hacer algún comentario en ese sentido. No, 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 está más que claro, digo, lo que yo quería era mostrar esas cifras, porque incluso un día antes de la votación, las encuestas daban una cuestión muy cerrada. Entonces, es evidente que si yo controlo el sistema electoral y el instituto electoral, pues con un algoritmo, ¿sí? Desvío votos y lo se hace de manera automática y obviamente esto genera que ese millón de votos que se supone iba a venir, si no todos de la CONAI, ¿no? Porque la CONAI también no se fracturó, pero había diferencias a su interior con respecto al apoyo a Luisa González. Pero obviamente sorprende que Luisa no haya crecido en lo absoluto cuando la CONAI no votó por ellos en la primera vuelta, al menos no de manera pública. Es algo Entonces que no aquí lo que ocurre, vemos, perdón, es algo que no puede ocurrir, o sea, por no, más no de puede que... ocurrir. En términos estadísticos, no puede, porque las tendencias no cambian de un día para otro. Y eso es lo que hacen muy bien las encuestas. Y todos los encuestados, las casas encuestadoras, pues tenían el cálculo de una elección cerrada. Entonces es evidente que pues, en lo oscurito se manipuló los votos y de manera cínica, ¿sí? Con el apoyo de la prensa, con el ejército en la calle, en un literal estado de sitio que no inhibe que la oposición pueda moverse y pueda de alguna manera constatar los acontecimientos que se dan en la jornada electoral, pues el fraude cae por sí solo, ¿no? Y esto es interesante porque tal vez la fuerza más importante fue el apoyo estadounidense, porque recordemos que ellos lo que quieren es poner una base militar en la zona, creo que de los Galápagos, para precisamente no poner como un muro de contención a lo que sería el gran puerto en Perú de los chinos, ¿sí? Que como vimos aquí en otro programa, pues ya está prácticamente funcionando y va a estar conectado a Brasil, Argentina y al Atlántico. Entonces, para Estados Unidos es muy importante, ¿no? Poner en la Galápagos precisamente, ¿no? Una base militar que pueda estar como un control y que pueda monitorear todo lo que venga desde China a América del Sur, perdón. Claro. Sí, hacia toda esa región de Sudamérica, cada vez más influenciada por los Entonces, chinos. claro, eso es lo que estaba en juego. Y obviamente la prensa internacional, léase los grandes poderes mediáticos del mundo, no dijeron nada. La mayoría de los de la derecha, incluyendo Trump, felicitó inmediatamente Novoa. Y bueno, se consuma un golpe blando, por decirlo de alguna manera, un fraude escandaloso. Y a pesar de que Luisa González ha estado demandando casi, casi que voto por voto, casilla por casilla o casilla por sea, voto por voto, pues evidentemente esto no va a suceder porque ni el Poder Judicial ni el Congreso la van a apoyar en este sentido. Y la población parece ser que no se está movilizando no lo suficiente como para poder impedir. Entonces, esto es un hecho consumado. A mí me parece muy interesante, y aquí ya entramos en la política exterior mexicana, pues la postura del gobierno federal, ¿no? En términos de no reconocer, no asistir, ni hacerle caldo gordo a Novoa. Recordemos que fue en Ecuador donde se invadió a la embajada mexicana para sacar a un alto político de correísmo, ¿no? Que se había refugiado en nuestra embajada en Quito y que a la fuerza, ¿no? Entró la Policía Federal o la Policía Ecuatoriana y lo sacó a... Eso fue un acontecimiento, digamos, que está un poco en consonancia con lo que está sucediendo en la política exterior o en el mundo, es decir, las reglas que de medio funcionaban antes, ahora ya no funcionan, ¿no? Y esa famosa idea del pues de la autonomía y del territorial de una embajada, sencillamente se fue para abajo, ¿no? Entonces, México, como consecuencia de eso, sigue manteniendo tensas relaciones con Novoa y obviamente, pues, este fraude, de alguna manera, confirma o mantiene esta política exterior mexicana hacia Ecuador. Creo que es consecuente
Y creo que de alguna manera, pues esto es un poco lo que estamos viendo en América Latina, ¿no? De gobiernos como el de Milei, o gobiernos como el propio de Noboa o del peruano, y por el otro lado, gobiernos como el de Lula, como el de Sheinbaum, ¿no? Y el gobierno de Honduras, ¿no? También, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no? Una región polarizada, ¿no? Una región totalmente dividida que básicamente está saboteando todos estos esfuerzos por conformar por parte de los países latinoamericanos un bloque que le pueda servir para contener las ansias de Mara, ¿no? Y sobre todo de Trump. Entonces, bueno, creo que el tema es importante porque, insisto, está claro que la cuestión de la democracia es útil básicamente cuando se puede ganar, ¿no? Si no, básicamente se desecha y hay una gran cobertura en los medios, ¿sí? Que impiden, ¿no? Ver en realidad lo que está sucediendo. Tiene uno que rascarle a la olla para encontrar información que te permita comprender lo que está pasando allá, ¿no? Pero pues no es muy difícil de entender. Entonces, bueno, en tiempos de este gobierno de Trump, pues obviamente este tipo de fechorías, por llamarlas de alguna manera, pues, no tiene ningún impacto porque ninguno de los países sí que está en contra de eso en Latinoamérica tiene poder para revertir esos resultados. Entonces, bueno, creo que es importante Sí. tenerlo en cuenta, tenerlo muy en cuenta porque esto es parte de esta estrategia estadounidense de someter aún con mayor fuerza a los países latinoamericanos como una zona estratégica para Estados Unidos, una vez que ha perdido influencia, ¿no? En Asia, en África y en otros lugares, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, esto probablemente la tendencia se mantenga y esto implique apretarnos las tuercas a los latinoamericanos. Yo lo dejaría ahí. Sí, ¿no? Y que recientemente nos enteramos que, como siempre, ¿no? Las personalidades del Comando Sur están dando vueltas ahora por Argentina, después de que Argentina volvió a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como no podía ser de otra manera. Después de que nos enteramos ayer, salían datos también respecto de la economía estadounidense sin crecimiento durante el primer trimestre del 2025. En fin, más allá de, pues de los nombres y de los apellidos, ¿no? Que bueno, evidentemente es lo que llama la atención, es lo que sale en medios, estas narrativas de fraude que a veces se emplean muy a la ligera. Creo que lo importante es eso, ¿no? Como lo comentas, Rafa, pensar un poquito en esta crisis de este modelo liberal y no solamente una crisis que vemos en este tipo de ejercicios de golpe blando o de lofer o de fraude o como se le quiera llamar, sino precisamente en la debilidad institucional de estos países, ¿no? Ujú. Como decía por ahí un célebre ruso, salvo lo que es el poder, todo lo demás es ilusión. Y la democracia es una ilusión. Es decir, el fraude no se da en la jornada electoral, el fraude se da con meses de anterioridad, el fraude se da de forma institucional, el fraude se da de forma sistémica, precisamente porque, como comentabas, esos estados de corte neoliberal, evidentemente no representan a nadie más que a los grandes oligarcas, a los grandes negocios y a las grandes presiones de carácter internacional, ¿no? Yo, Y perdón que dale, te dale. interrumpa, y además una economía dolarizada, Héctor, Sí, ¿sí? Que no tiene una moneda propia, está usando el dólar. Y entonces el Novoa decía, es que Luisa lo que quiere es desdolarizar, como si eso fuera la clave de, ¿no? ¿De qué? O sea, es Correa obvio no que lo la hizo. dólar. Correa no lo hizo y dijo que era prácticamente imposible desdolarizar Ecuador. Correa, que se supone que es el diablo para muchos de estos sectores de derecha, ¿no? Viene desde Bucaram, ¿no? La dolarización. Sí, viene desde los noventas, es decir, Sí, fue sí. antes que Argentina. Es el primero, junto con El Salvador y Argentina, precisamente son los tres países dolarizados de América Latina, más Panamá de forma informal, pero formalmente El Salvador, Ecuador y Argentina son países que están dolarizados precisamente después de las crisis de deudas de los ochentas, de los primeros No, noventas. y es un modelo, digamos, que si lo vemos en el tipo expansionista imperial, obviamente, Ecuador o Argentina, pues no va a formar el Estado 52 o 53 de los Estados Unidos, pues porque no somos como los canadienses, ¿no? Blancos en Ujú. general, etcétera. Pero en realidad lo que estamos viendo es, sí, una profundización de la subordinación política, ideológica, económica en países de América Latina, sí, en donde la extrema derecha ha ganado mucha fuerza y donde básicamente su bandera es la americanización y en este juego geopolítico, pues por ser parte de los Estados Unidos. Ese es el modelo.
Sí, Para sobre estos todo decías, por oligarcas, ejemplo, claro, decías, por ejemplo, el modelo Bukele, pero pues a lo mejor nos podemos ir mucho más atrás y decir que es el modelo de Álvaro Uribe en Colombia, es el modelo, por supuesto, de Felipe Calderón en México, es ujú, ese modelo ujú. que securitiza la política, que militariza todo lo que tiene que ver con la vida pública, porque es otra forma del neoliberalismo, ya no es el neoliberalismo que se impone democráticamente en las transiciones de los ochentas o de los noventas, no, es el que se impone con mano dura. Y pensando, por ejemplo, en el caso muy particular de Ecuador, donde con sus bemoles, con ciertas particularidades, pero bueno, hubo un gobierno de izquierda, si se quiere, con todas las particularidades del caso, pero hubo un gobierno de izquierda frente al cual de inmediato no duró ni 10 años antes de que se empezaron a echar atrás todas sus tenues reformas y que de la mano del ejército de nuevo, de estos cuerpos de seguridad, vinieran los grandes oligarcas, como tú decías, los bananeros, los banqueros y los que han controlado la economía ecuatoriana, como es el caso para buena parte de los países de América Latina, ¿no? No son oligarquías que vengan de hace 20 años, sino que vienen de hace 50 o Exportadores, 100. exportadores, Exportadores. intermediarios, pues, en realidad eso, ¿por qué? Pues porque Ecuador no tiene una industria importante, como tampoco la tiene, no, claro, más Argentina que Ecuador, pero no son grandes potencias industriales, como podríamos pensar en Brasil, ¿no? Entonces, bueno, pues es como tú dices, pues es un modelo muy atractivo que está, ¿no?, enarbolando la derecha como una manera de poder ganar. Y bueno, para terminar esta parte, no sé si te parece, acabo de ver algo que pues, todos sabíamos, pero que ahora la gente se está empezando a dar cuenta, que es que la democracia liberal es un oxímoron. O sea, no hay manera, ¿no? O sea, democracia y liberalismo, no, históricamente no casan. Si usted revisa la historia y desde la Revolución Francesa y luego la formación de los estados nacionales en Europa, pues, democracia y liberalismo, sí, son dos cosas totalmente opuestas que el liberalismo integra de alguna manera con este procesos electorales, etcétera, de manera gradual. Primero les dio el voto a los que sabían leer y eran propietarios, luego se lo dio a los trabajadores, luego se lo dio a las mujeres, luego se lo dio a poco. Y bueno, en nuestro tiempo, pues con el poder mediático se puede manipular el voto, ¿no? De una manera no casi científica. Y en eso, pues ahí la democracia liberal, pues es, como le digo, algo totalmente opuesto. Y en este momento, dadas las circunstancias de la necesidad de revalorar el capital y mejorar la tasa de ganancia, pues en lo que menos se está pensando es en un gobierno de libertades como tal, como lo vemos en Estados Unidos, como lo vemos en El Salvador, como lo vemos en No, y Argentina. mira, yo lo veo al revés, yo lo veo como consustanciales. La democracia pensada precisamente como la forma de justificar todas las desigualdades que provienen del liberalismo, sobre todo del Sí. liberalismo económico, ¿no? No, Y es por eso no, funcional. No, sí, es claro, entonces, funcional. por eso no resulta extraño que estos amantes de la democracia ahora denuncian autoritarismo y populismo por todos lados, precisamente porque ese modelo liberal es el que está en crisis y es el que se está descomponiendo por todos lados hace aguas, ¿no? Sí. Y yo Incluyendo, creo por que supuesto, dentro de la potencia. Sí, y yo creo que esto nos permitiría ligar ya esto con las declaraciones del infame de Ernesto Zedillo, que, ¿no?, con todo el poder que tiene, cobijado por los oligarcas estadounidenses, a los cuales benefició con la venta de ferrocarriles y de la cual después hizo accionista, ¿no? Pero en el colmo del conflicto de intereses como tal, pues en realidad creo que podríamos encajarlo porque en realidad el modelo, sí, del que tú hablabas aquí en México, sobre todo con Calderón, pues empieza con Cedillo, ¿sí? Claro. Recordémoslo bien. Es con Cedillo cuando empieza a modificar, se empieza a aumentar el gasto militar, se empiezan a hacer una serie de cosas, porque se prevé, o más bien no se prevé, ya están condiciones dadas de mucha insatisfacción de la sociedad, que no van a ser poder procesadas de manera política, van a tener que ser procesadas de manera militar, Violenta. policíaca. Y ese modelo lo impuso Cedillo, ¿sí? Entonces, claro, ahora viene a decir que esta reforma judicial es el fin, cuando, como tú bien dices, la reforma anterior, fundamental, importante, que definió todos los problemas que tiene el Poder Judicial hoy, pues la hizo él, precisamente en el 95, fue de lo o sea, él desde candidato ya traía esa propuesta. Y grosso modo, ¿qué es lo que persigue la reforma? Bueno, por un lado, ¿no?, como para
engañar al público, se reduce el número de magistrados, se forma el Consejo de la Judicatura Federal para que... Pero lo que está en el fondo de la cuestión es que Cedillo, a dedo, escoge 11 ministros que van a proteger las reformas neoliberales, que son lo que les interesa. ¿Sí? Entonces necesitaba de alguna manera cambiar. Entonces, lo que queda claro y lo que Cedillo tendría que reconocer es que fue una reforma de Estado, efectivamente. Las condiciones cambiaron, la correlación de fuerzas cambió y ahora el Estado va a ser exactamente, el gobierno federal va a hacer exactamente lo mismo que hizo Cedillo. ¿Sí? Ahora, para garantizar las propuestas y poder, ¿sí?, hacer valer la mayoría en el Congreso para legislar, pues no pueden tener un poder judicial que los sabotee. ¿Sí? Y no voy a entrar aquí en la discusión sobre la autonomía de los poderes. Entienda usted que los poderes del Estado están para que el Estado funcione, no para que se metan la pata entre ellos y se peleen entre ellos. No, eso es absurdo. ¿Sí? Está para que funcione el Estado y el que tenga el poder, ¿sí? O sea, el poder de los votos, ¿sí?, pueda manejar y tener, ¿no?, un cierto éxito en legislación, en política pública, tal como lo hizo Cedillo y después los gobiernos que le siguieron hasta Peña Nieto. ¿Por qué? Porque obviamente la reforma, pues así impedía por un lado, ¿sí?, el ejercicio de la política de los enemigos del proyecto, y por el otro facilitaba y daba seguridad al capital y a las inversiones extranjeras, que en términos psicológicos pues, es muy importante, porque son psicológicos. La seguridad, o sea, si usted invierte y compra acciones en un lugar, pues déjeme decirle que es como si estuviera jugando al caliente, es más o menos lo mismo. Pero en términos psicológicos, pues uno piensa que si la acción no es una acción de alto rendimiento, pues tiene más posibilidades de lograr ganarse todo, pero pues ya vimos que cuando un presidente como Trump avienta los cohetes, la bolsa baja inmediatamente, ¿no? O sube, o en fin, se comporta de manera errática. Entonces, Especulación pura y dura. exacto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que este tema refleja? Bueno, pues en realidad lo que refleja es la debilidad de la oposición. Que un cadáver político como Ernesto Zedillo tenga que hacer una declaración desde Estados Unidos, amplificada por todos los medios, ¿sí?, para criticar al gobierno de Sheinbaum. ¿Qué quiere que le diga yo? O sea, ¿de cuándo acá Zedillo ha estado tan interesado en el pueblo mexicano? Por el otro lado, insisto, es una reforma de Estado, ¿sí? Y está más que claro. Y si usted tiene los votos y usted tiene la mayoría en el Congreso, que es el poder constituyente de los tres poderes, ¿sí?, pues es pausarlo. No es para respetar una oposición inexistente, gritona y histérica. No. El poder es pausar. Y si usted tiene el poder y no lo usa, pues no voy a decir la palabra, pero pues, ¿cómo le diré si usted un inocente, ¿verdad? No, usted tiene el poder, pues ahora lo usa, ¿sí? Y va a haber algunos que no les guste, va a haber, pero lo va a usar ¿para qué? Para obtener más poder, como le decía el viejo Maquiavelo. Al igual que el capital, sí, si usted le dan una fábrica y un capital, su obligación es mantener ese capital y acrecentarlo en la medida de lo posible. Lo mismo pasa con el poder político. Si usted recibe el poder político, pues es para mantenerlo y para acrecentarlo como se pueda, ¿no? Guardando las distancias de esta democracia liberal, ¿no? Entonces, a mí me parece muy sintomático de una debilidad y por el otro, como lo decía, de un gobierno que inmediatamente agarró la oportunidad, ¿sí?, para desgarrarse las vestiduras y decir que esos son los emisarios del pasado, que esos, por eso estamos aquí, ¿sí? Cuando en realidad dices, la verdad, si no lo hubieran pelado a Cedillo, ¿acaso hubiera cambiado la situación? Pero es obvio que esta cuestión propagandística es muy importante en este aspecto, sobre todo en la mañanera, y entonces la presidenta responde cuando en realidad no tiene ninguna necesidad de responderle a un cadáver político que no tiene ninguna base social, aquí no lo quieren ni en su casa. Entonces, bueno, entonces le andan sacando cosas que la esposa de Cedillo anduvo con el narco, que no, toda esta operación, contraoperación, ¿no?, estatal,
los corifeos del gobierno federal, en fin, todos esos que salen publicando, que publican en jornadas, todos hablando de Cedillo y mostrándonos cómo es un monstruo, cuando en realidad los problemas del país pues, no pasan por ahí. Pero esto parece ser utilizado por el gobierno federal para distraer la atención sobre el caso que ya se discutió aquí en Jalisco, ¿no? Que ya se declaró que no era un campo de exterminio. Sí había cientos de cadáveres, pero oiga, ¿qué quiere? Pues la gente se muere y pues ¿dónde los vamos a enterrar? ¿No? Para desviar la atención sobre la cuestión económica, ¿no? Que es que en esta visión triunfalista pues, vamos muy bien, etcétera, cuando estamos viendo que todos los países, incluyendo Estados Unidos, están teniendo problemas en términos de la confianza del consumidor y del consumo como tal, que es lo que sostiene al sistema. Entonces yo creo que pues eso sería más importante que estar este, peleando batallas que no tiene ningún sentido, con victorias pírricas, porque pues sí, es cierto, Cedillo es esto, es el otro, pero ¿qué tiene que ver eso con el conflicto actual? Esos no van a regresar aunque quieran, no van a regresar. Pero bueno, creo que es una operación mediática desafortunada, pero comprensible y pues ahora sí que juzgue usted. No, hay varias cuestiones ahí, por ejemplo, podemos, al final del día es el mismo tema del que hablábamos en el caso ecuatoriano, ¿no? Son estos defectos de la democracia liberal y desmitificar otra cuestión, esta famosa división de poderes. No, la división de poderes existe a lo mejor en términos administrativos, pero pensemos, la sentencia Ah, más endeble del Poder Judicial no se puede llevar a cabo si no existe un Poder Ejecutivo que la lleve a la ¿cómo? práctica. Es decir, la soberanía, por ahí, algún artículo de la Constitución dice que reside en el pueblo. No, algún viejo autor decía, la soberanía reside en quien tiene el poder de establecer el estado de excepción, es decir, quien tiene el poder de utilizar la violencia, quien tiene el poder de utilizar los medios del Estado. Ese es el Las poder, como decía instituciones. Rafa. Y todo lo demás, como decía yo al principio, es ilusión. Tener la verdad, estar del lado de la justicia, ser de los buenos, eso no sirve absolutamente de nada si no hay una correlación tanto interna como externa de fuerzas que permitan modificar las cosas. Y aquí a lo mejor para diferir un poquito contigo, efectivamente, la reforma del 95 del Poder Judicial de Ernesto Zedillo es una reforma de Estado, es una reforma estructural, porque no es solamente que haya cambiado de 27 a 11 ministros, que las dos salas, que el Consejo, no, cambió la forma de interpretar la propia Constitución, la propia forma de operar las leyes, el artículo 27, el artículo 123, el artículo tercero, etcétera, 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 con todo lo que ello conllevó los siguientes 20 años en términos de reformas que ya sabemos cuáles son: la privatización de la educación, la privatización de las pensiones, la privatización del IMSS, del ISSSTE, etcétera, 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 de Pemex, de CFE. Esta reforma, por el contrario, no es más que una reforma de carácter estético, en las que vamos de nuevo a ir a levantar la manita, a votar por alguien que ni conocemos, pero bueno, eso ya lo tocaremos después, mientras que el Poder Judicial va a seguir operando exactamente igual. Las estructuras del Poder Judicial van a seguir operando exactamente igual. Entonces, efectivamente, ese es el problema, ¿no? Y para recordar al viejo Cedillo, sí, la democracia, porque nos venden que la transición es la democracia. Y llevamos 20 años burlándonos de los famosos transitólogos que nos dijeron que por el hecho de que el PRI dejó de gobernar después de 70 años, México tenía ya una incipiente democracia. Dale. No, yo creo que la gente se confunde. Hablamos de transición política, órale. Pero transición democrática, digo, pues No, pero sí, o sea, bueno. y yo estoy más convencido cada vez que hablar de democracia obstaculiza el análisis, porque la democracia es algo tan abstracto y tan No, etéreo. no, es la piedra filosofal. ¿Quién va a criticar a la democracia? No, pues Exacto. intocable. Pero Y no que nos no nos ponemos de permite acuerdo hablar. con respecto a qué es la democracia. En eso no estamos de acuerdo. Ese es el punto. Yo lo que digo es que ya ni siquiera hace falta a estas alturas. O sea, a estas alturas lo que hay que discutir es, no vamos a defender las políticas de Cedillo. Y sí, a lo mejor un poquito para matizar lo que decías, sí, sí hay responsabilidad en esos 18 años de gobierno desde Cedillo en lo que pasa hoy. El problema es que sí, nos quejamos del Fobaproa, pero no hacemos absolutamente nada al respecto. Sumisamente pagamos, seguimos pagando los intereses de la deuda y pidiendo más deuda cuando hace falta. Nos quejamos de la militarización que viene efectivamente desde los tiempos de Cedillo, pero si hay un gobierno que ha fomentado la militarización y la utilización de las Fuerzas Armadas en los últimos 10 años, pues ya no fue el de Calderón, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, más allá de pelearse, como dices, con molinos de viento, pues lo importante es que en términos de política institucional, de políticas económicas, de justicia, de seguridad, no vemos atisbos en ningún sentido que podamos llamar positivo, ¿no? Y para volver a retomar el caso de Ecuador y ahí terminar,
Mientras todo se concentre en las altas esferas del poder, ahora de esta nueva élite de Morena, llena por supuesto de viejos cadáveres, pues las cosas van a seguir igual. Es decir, mientras no haya movimientos de base que se respeten, que se hagan fuertes dentro de los aparatos de Estado, pues poco va a pasar y seguiremos hablando dentro de 10 años de lo que dijo Cedillo o de lo que haya dicho Peña Nieto o de lo que haya dicho quien sea. Y en términos estructurales, insisto, no vemos cambios. Ahora, los cambios quizá puedan venir ante coyunturas más, qué sé yo, peores, ¿no? En términos económicos, como lo anuncias, en términos de que precisamente ese modelo está en crisis, no solamente en términos políticos, sino que en términos económicos, esa sujeción de la que hemos hablado durante varios programas a la economía estadounidense, pues no pinta para nada halagüeño, ¿no? Para los siguientes años. Entonces, eso es algo que hay que discutir. Más allá, insisto, de que si la democracia está más viva que nunca, como lo quisiera pensar la 4T, solamente porque participa o porque el 80% de la gente apoya a la presidenta, o porque está más muerta que nunca, porque ahora vamos a votar por jueces sin que cambie absolutamente nada del esquema de impartición o de procuración de justicia, ¿no? Y yo creo que son análisis que sobran, pero sin duda movilizan y sin duda son ocupados, por un lado, por la derecha para denunciar que los gobiernos autoritarios y por otro lado, por las estructuras gubernamentales en el caso de México para decir, miren, los de la derecha no tienen ninguna propuesta más que reivindicar el pasado, al mismo tiempo que ellos no presentan alternativas reales. Baste por mencionar un caso, lo que pasó con el ISSSTE. No hay ninguna reforma más que patear un poquito la pelotita de las pensiones para adelante, en la misma crisis institucional que venimos arrastrando precisamente desde los gobiernos de Cedillo, por no mencionar, por ejemplo, pues, por supuesto, a de la Madrid y Salinas, ¿no? Pero pues esa es la cuestión, creo. Nada más que decir, Héctor, pues, estamos, digo, con algunas diferencias, coincidimos también en algunas Matices. cosas y pues seguiremos atentos. La telenovela mexicana y la del mundo da para, olvídese, ¿no? Este, prometemos un programa sobre las elecciones al Poder Judicial o nos lo ahorramos. Este, Nos queda pues un yo mes creo para que pensarlo aún. habrá que ver el resultado. Hay gente que está hablando de que pues eso no puede llegar ni al 10% del padrón, ¿no? Hay gente que está apostando a eso, de hecho. Eh, el otro contraargumento es, no, pues es que los narcos están nombrando a los jueces. No me diga, qué novedad. Oh, antes no nos los nombraban, nomás los maiciaban y al final de cuentas los controlaban. ¿Por qué? Pues porque ese es el poder local, ¿no? Y si usted es juez, no quiere que lo maten o que maten a su familia. Ese es el problema de fondo. Tal vez el programa que deberíamos hacer sería sobre el secretario estrella del sexenio, que no voy a decir su nombre, no vaya a ser que el algoritmo porque va en caballo de Hacienda para ser el próximo presidente de la República. Y el YouTube está lleno de videos donde sale como superhéroe, que ya agarró al cabecilla de no sé quién, que ya agarró en términos individualizados personales de él, que vienen los gringos a hablar con él, que van para allá. Y se fija, muy cuidadito en los medios, ¿sí? No lo sacan mucho, no lo quieren quemar, lo están cuidando. Y pues sí, sería el corolario de ese proceso que empezó con Ernesto Zedillo y que va a terminar con la oposición, que le va a terminar la oposición poniéndole ya, ¿no? La cereza en el pastel, ¿no? Para poner como presidente a un nieto del general que dirigió a las Fuerzas Armadas en la matanza del 2 de octubre del 68, a un hijo de un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación que trabajó en cuestiones de inteligencia, y ya se puede usted imaginar la Por inteligencia, llamarle de alguna forma. ¿no? Y entonces tenemos, ¿no? A la versión 3.0, ¿sí? De los salvadores de la patria. Estos son los hombres que creían que estaban para salvar la patria, cuando en realidad lo único que hicieron fue enriquecerse, matar a diestra y siniestra para tener más poder. Pero pues sí, ese programita me da ñañaras, pero pues ¿por qué no? Pero ya después, ahorita, ¿para qué? Habrá que verlo. Después, sí, Sí, de que se momento. cocine más el caldo, que esté más gordo el caldito, para que entonces sí podamos. Y bueno, ojalá me equivoque, pero bueno, ahí muere, ahí Bueno, si muere, ahí no, muere. no hay muchas alternativas tampoco y las que hay pues, tampoco pintan ningún cambio radical, sino más bien continuidades con ese pasado del que Sí, estuvimos pero hablando por un ratito. Sí, no, sí, yo, de claro. acuerdo, no, de acuerdo, Sí. está bien, no digo más. Entonces,
Aquí estuvimos platicando un ratito con Rafa, cuestiones a lo mejor un poquito más abstractas, ¿no? Pero creemos interesantes en términos de, pues de pensar un poquito lo que acontece en términos políticos, sociales, no solamente en el caso mexicano, sino ampliando la mirada un poco a lo que pasa en el terreno internacional. Gracias a quienes nos acompañaron, como siempre, pedirles el like, el compartir el contenido, suscribirse al canal y por aquí nos encontramos próximamente. Gracias, Rafa, gracias a todos. Gracias, Héctor. Hasta luego.